En este día. Hoy es un día especial para nosotros como iglesia, les decía, porque estamos celebrando nuestro 10º aniversario en este lugar. Ya les conté un poquito, ya les relaté un poquito de que tenemos más tiempo de vida congregacional, pero tenemos 10 años en este lugar y por eso es que estamos celebrando este día. Y estamos, como les decía, celebrando 10 años de la iglesia. Pero creo que siempre es bueno considerar y recordar en este punto qué es una iglesia. Entender qué es una iglesia, por qué estamos de celebración hoy día. ¿Qué es la iglesia? Ahora, para poder responder la pregunta de qué es la iglesia, creo que es necesario responder primero otra pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Bueno, ¿qué no es la iglesia? Porque a partir de entender qué no es la iglesia, podemos entender qué es efectivamente y correctamente la iglesia. Hay un libro muy pequeño, deben ser unas 120, 130 páginas, no más que eso. Casi podría ser catalogado de libro de bolsillo, ¿no? Escrito por un pastor americano llamado Tom S. Ryder. Y él escribe un libro que se llama Soy miembro de la iglesia. Ese es el título de este libro. Muy, muy bueno. Muy bueno. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Y él casi en la introducción del libro mismo va a responder esta pregunta que yo les estaba haciendo recién, ¿no? ¿Qué no es la iglesia? Y él va a decir que la iglesia no son básicamente tres cosas. Básicamente tres cosas. Déjenme sacarme los lentes. Y él va a decir primero que la iglesia no es un club social. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que entiende que la iglesia es un club social donde usted paga con sus ofrendas o sus diezmos las cuotas sociales. Eso le da ciertos derechos, ciertos privilegios, ya sé que personas dentro de la congregación le sirvan a usted y hagan para usted lo que usted debiera hacer, pero que no quiere hacer. Entonces la iglesia se termina convirtiendo ¿en qué? En un club social, al cual yo participo, en el cual yo tengo una membresía, ¿no es cierto? Pago mis derechos por medio de mis ofrendas o de mis diezmos, que se constituyen en definitiva, como les decía, en la cuota social que debo de pagar, ¿no? ¿Cómo hago correr esta cosa? Ahí. ¿Qué es la otra cosa que dice el pastor Ryder que no es la iglesia? Bueno, dice, él no es un evento semanal del cual nosotros participamos. Probablemente usted tiene en mente mucha gente para la cual la iglesia es un evento semanal. Yo asisto el día domingo, ¿no es cierto? Dependiendo de cuán largo predique el predicador, va a depender de cuántas horas voy a estar sentado en el templo, ¿no es cierto?, en la iglesia, pero asisto solo el día domingo y en la semana vivo mi vida como la quiero vivir, ¿no? Entonces el pastor Ryder dice, primero, pero el resto del tiempo no la pudimos usar. Se fue. Se nos cargó el naranja. Se fue todo. Hasta el audio.
Se ¿Por qué? desconectó todo. Porque descubrimos otros medios, otros mecanismos. Ahí es donde apareció el Zoom, ¿no? Me acuerdo de las primeras semanas Es que acá no hay de pandemia, que qué es lo que hacíamos, grabábamos un mensaje por WhatsApp y lo mandábamos al WhatsApp de la iglesia, ¿no? Era lo que podíamos hacer en el momento, veníamos y grabábamos, me acuerdo un día con Nicolás, de la casa que el Señor nos ha dado como templo, para que como iglesia ¿Qué pasa si lo reinicio esto? cuatro cosas que se leían. Se nos Si usted va a ir a Efesios capítulo Se cayó 2, todo. desde el verso 11 en adelante, Efesios capítulo 2, desde el verso 11 en adelante, él va a decir lo siguiente, y ahí va a mencionar tres cosas que sí en la iglesia, y hay una cuarta que la va a mencionar un par de capítulos más adelante. Pablo va a decir, por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea nosotros, en cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos que hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos se expresaban en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Estábamos alejados, pactos, promesas y sin Dios en este mundo. Pero por Cristo, ¿saben qué somos? Un pueblo. Ese tampoco está. Judíos y gentiles, que hemos depositado nuestra fe en No, Jesucristo. se fue todo. Como que se cayó eso. El apóstol Pedro dice, ¿no? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Con un propósito, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito que tenemos como pueblo. Por eso somos un pueblo. Pero no es solo eso. No solo somos un pueblo. Ahí está. También, verso 15 y verso 16, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo, ¿qué cosa? Cuerpo. ¿Sabe que nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús? Donde nosotros somos los miembros y Cristo es la cabeza. Cristo es quien da la dirección, Cristo es quien da la guía, da el sentido hacia dónde la iglesia del Señor se ha de mover. Pero es interesante pensar que somos un cuerpo y como miembros del cuerpo, cada uno de nosotros tiene un sentido, tiene un propósito de ser dentro del cuerpo. Hermana Carmen nos compartía y nos saludaba y decía una cosa interesante, ¿no? Decía, toda la membresía que puede desarrollar o puede hacer algo. Hermano, déjeme decirle una cosa, y perdón que lo exprese de esta manera, lo he dicho también a otras personas, ¿no? Hermano, yo no soy el comodín del naipe. Usted entiende el propósito del comodín del naipe, ¿no? El comodín del naipe es la carta que viene a suplir aquella que necesita, pero que yo preciso para poder desarrollar el juego. Yo no soy el comodín del naipe.
A lo mejor usted es la pieza clave que necesitamos para llevar adelante, al frente, un ministerio. Le he dicho a algunos hermanos, si no tenemos responsables, personas responsables que puedan encarar o enfrentar un ministerio particular dentro de la iglesia, no va a haber ese ministerio. Por más necesario que sea. Porque no necesariamente yo debo ser la persona que esté guiando al frente de ese ministerio. Somos un cuerpo, usted tiene una responsabilidad como miembro dentro de ese cuerpo, pero nunca debemos olvidar algo. La cabeza de la iglesia no es el pastor, es Cristo. ¿Algo más? Sigue el apóstol Pablo, verso 17 y verso 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sabe lo que somos en Cristo? Sigo, hasta el 19, perdón. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Sabe? No solamente somos un pueblo, no solamente somos un cuerpo, también somos una familia. ¿Usted sabe por qué nos llamamos entre nosotros hermanos, no? Porque somos hijos de un mismo padre. Ahora, esta es una familia bien particular, como le he compartido otras veces, ¿no? Porque esta es una familia donde existe un padre y muchos hijos. Pero en esta familia no hay primos, no hay sobrinos, no hay nietos, solo hijos. Si usted quiere ser parte de la familia de Dios, usted necesita haber creído en Jesucristo como el Salvador de su vida. Por eso que el apóstol Juan escribe en el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Juan 1:12, diciendo que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos o ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Déjeme decirle, si usted cree que usted es parte de la familia de Dios, porque su padre es hijo de Dios, Dios no tiene nietos. Si usted cree que es parte de la familia de Dios, porque su primo es parte de la iglesia o es parte de la familia de Dios, no, Dios no tiene sobrinos, solo tiene hijos. Y la única forma de ser parte de la familia de Dios es habiendo creído, habiendo depositado nuestra fe en Jesucristo para la salvación de nuestra alma. Pero no solamente somos un pueblo, no solamente somos un cuerpo, no solamente somos una familia, también dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 5, capítulo 5, verso 25 y verso 27, dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Usted sabe qué más somos? Aparte de ser un pueblo, aparte de ser un cuerpo, aparte de ser una familia, ¿sabe lo que somos? Una esposa. Ahora suena raro, ¿no? Suena raro que yo diga soy una esposa. Alguien dirá, ¿usted es un esposo? Sí, de mi esposa soy el esposo, pero de Cristo soy parte de la esposa. Y es interesante porque nosotros como iglesia guardamos por el momento en que Cristo venga por su iglesia. ¿Se acuerda que Él hace una promesa en Juan capítulo 14? Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Él dice, y vendré y volveré y os tomaré a mí mismo. ¿Sabe qué eso está haciendo? Cuando Él se lo anuncia a sus discípulos, Él le está explicando claramente y los discípulos entienden claramente porque en su mente ellos están pensando en el ritual de la boda judía, donde el hombre se iba a preparar la casa por un año y la mujer preparaba el vestido de novia por otro año, por el mismo año. Año en el cual no tenían contacto, no tenían relación uno con otro, no se veían, no se frecuentaban. ¿Por qué? Porque el hombre estaba sumamente ocupado preparando la casa.
y la mujer estaba sumamente ocupada preparando su vida para su vida matrimonial. Bueno, Cristo fue al cielo a preparar morada, ¿no? Para llevar donde vivir a su esposa, y estamos aguardando porque el novio vuelva a buscar a su esposa. Mientras tanto, ¿qué es lo que hacemos? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Mire por favor un momentito ahí, en Apocalipsis, capítulo 19. Verso 4 en adelante, y los 24 ancianos, que es una figura de la iglesia, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Todopoderoso reina. Mire lo que dice ahora. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mire, eso es lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo como iglesia. Estamos preparándonos para la venida de nuestro esposo, cuando Él venga por nosotros. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ¿qué son? Las acciones justas de los santos. Hermano, usted contribuye a la confección del vestido de esta novia con sus acciones. Recuerde siempre eso. Usted con sus acciones está contribuyendo a la confección del vestido de esta novia. Por eso me gusta tanto el Efesios capítulo 2, verso 10. Generalmente nosotros aprendemos el 8 y el 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hermano, usted contribuye a la confección de este vestido con sus acciones. Con sus acciones. Nosotros somos la esposa que aguardamos por el retorno del esposo. Él está preparando la casa, nosotros estamos confeccionando el vestido. Y va a llegar un día glorioso en que Él vendrá por nosotros. Y iremos al encuentro de Él en las nubes. Y así estaremos para siempre con Él. Pero ahora sí, déjeme, después de esta introducción al mensaje, me gusta decir eso y mirarle las caras, ¿no? Me gusta. Simplemente cerrar, concluir, mostrando un texto. Por favor, vaya a 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 16. Porque yo creo que es muy importante que nosotros entendamos efectivamente qué es la iglesia. Vimos que no era la iglesia, ¿se acuerda? Pero creo que es importante recordar qué es la iglesia. La iglesia es un pueblo, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia, la iglesia es la esposa de Cristo, pero la iglesia es algo más. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Déjeme mencionar simplemente para dar un poco de contexto a este pasaje. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a su amado hijo en la fe, Timoteo. Pablo ha sido puesto en libertad hace poco tiempo. Recuerde que Pablo tuvo 2 encarcelamientos en Roma. El primero que concluye, o el primero que sabemos que es así, el libro de los Hechos concluye con Pablo prisionero en una casa arrendada en Roma. Bueno, él después de eso es dejado en libertad por un poco tiempo, antes de que nuevamente es encarcelado y definitivamente martirizado, muerto, ¿no? Le cortan la cabeza. Segunda de Timoteo se escribe en ese segundo encarcelamiento, pero primera se escribe entre los 2 encarcelamientos. Ahora, en este periodo, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Comisiona a 2 amados hijos en la fe,
Timoteo y Tito a que vayan a 2 lugares, a 2 iglesias. A Timoteo le comisiona que vaya a la iglesia de Éfeso. A Tito lo comisiona que vaya a la iglesia de Creta. Y esto tiene que ver con una cuestión de carácter. Tito era más confrontacional, Tito era más directo. Y la iglesia de Creta necesitaba ese tipo de, por así decirlo, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, necesitaba ese tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque los cretenses tenían una fama no muy buena, que digamos. Éfeso no. La iglesia de Éfeso había sido una buena iglesia, una linda iglesia. Había entendido el desarrollo, el crecimiento en la vida cristiana. Aunque en algún momento de la historia, como lo compartía bien Iván, como lo compartió también Nicolás la semana pasada, se le recrimina, ¿no? Porque perdió el primer amor, porque abandonó el primer amor. Bueno, Pablo escribe esta carta, pero en este pasaje particularmente, en este texto particularmente, le dice algo. Tengo la ilusión, tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahora, si eso no llegase a suceder, entonces te escribo esta carta. ¿Para qué? Para que sepas cómo debes conducirte. En un sentido, hermano, déjeme decirle esto. 1 Timoteo es el manual de conducta de todo creyente dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia. Muchas veces personas vienen a preguntarme, y creo que voy a desarrollar esto un poco más en otro mensaje, ¿no? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer esto otro? ¿Por qué esto es malo? Hermano, creo que la pregunta madura no es por qué esto es malo, la pregunta madura es por qué esto es bueno. ¿Por qué debería permitirme hacer tal o cual cosa? ¿Cómo eso que yo voy a hacer beneficia a mi hermano? No le pone tropiezo, no le va a afectar en su madurez como creyente. Bueno, en un sentido, 1 Timoteo, hermano, es eso, ¿no? Este manual de conducta que nosotros debiéramos de tener, de comportamiento dentro de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Interesante, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo no quiero detenerme en esto. No quiero detenerme en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, sino en lo que viene después. Mire lo que dice, cómo sigue el texto. Columna y baluarte, ¿de qué cosa? De la verdad. ¿Se acuerda que le dije que cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, Timoteo está en Éfeso? Bueno, Éfeso tenía la siguiente característica. Éfeso albergó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta maravilla del mundo antiguo es conocido como el templo de Diana de los Efesios. Y este templo tenía una particularidad. No sé si puede llegar ahí, Camila, porque tengo una imagen. Hasta ahí nomás. Ese era el templo de Diana de los Efesios. Bueno, ese es un dibujo en realidad. ¿Qué característica tenía el templo de Diana de los Efesios? Era una estructura que estaba asentada sobre 127 columnas. Cada columna tenía aproximadamente 27 metros de altura y aproximadamente 3 metros 20 de diámetro. Aparte de eso, cada columna tenía una particularidad, estaba enchapada en oro. Yo estoy seguro que cuando Pablo le escribe a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, probablemente Timoteo, el primer pensamiento que vino a la mente de Timoteo, ¿sabe qué fue? El templo de Diana de los Efesios. Porque inmediatamente probablemente Timoteo hizo esto, hizo una comparación. Y dijo lo siguiente, si la iglesia es columna de la verdad, pienso en el templo de Diana de los Efesios, que tiene 127 columnas. Pero Timoteo entendía perfectamente que Diana era una diosa pagana, que para poder
para que su templo se pudiese sostener, requería estas 127 columnas. Mire, ¿puede avanzar un poco, Camila? Una más. No puede, sí puede. Usted puede, yo sé que puede. ¿Sabe que eso es lo que queda hoy día del templo de Diana de los Efesios? Quedan 2 trozos de columnas. Esa imagen es relativamente actual. Pero ¿sabe lo que queda de la iglesia, no? ¿Y sabe por qué queda de la iglesia lo que queda de la iglesia? Porque el Señor Jesús hizo una promesa y dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia se sostiene firme sobre una sola columna, que es Cristo. No necesita más. Él es la piedra que los edificadores desecharon, que sin embargo vino a ser cabeza del ángulo. Y la iglesia se ha desarrollado, ha podido crecer, ha podido madurar sobre la base de la enseñanza de los apóstoles y profetas del primer siglo. Y se ha podido mantener en el tiempo por la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Esa es la diferencia. El templo de Diana de los Efesios prácticamente desapareció. Queda nada, la nada misma. La iglesia se mantiene firme, se mantiene sólida en el tiempo, porque Dios y el Señor Jesucristo mismo así lo prometió y Él la cuida. Pero no solamente en la iglesia era columna. El texto también dice que la iglesia es baluarte. ¿Sabe lo que es un baluarte? Los futboleros a veces usamos la expresión: no, este es un baluarte en la defensa. ¿Algún defensa aquí que juegue a la pelota? ¿Juan? ¿Dónde está el Juan? ¿Y es baluarte o no es baluarte en la defensa? Ya. ¿Sabe lo que es un baluarte, no? Cuando hablamos de los futboleros, hablamos de un baluarte en la defensa, que es impasable. Un hombre que sostiene toda la estructura. ¿No es cierto? Bueno, déjeme decirle que un baluarte, si usted ha visto imágenes de palacios antiguos, de castillos antiguos, eran estas, entre comillas, fortificaciones que salían de los muros del castillo. Estaba la línea del castillo, de edificación del castillo, y existía una edificación que se mantenía, que estaba unida al castillo, pero que salía de la línea de edificación, que en un sentido era la primera frontera que cualquier enemigo tenía que enfrentar. Déjeme decirle que la iglesia es un baluarte en un mundo hostil. La iglesia es un baluarte en un mundo que está perdido sin Cristo. El apóstol Pablo escribe y dice esto, ¿no?, respecto a la iglesia. Dice que nosotros somos columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. Nosotros estamos en este mundo como una columna que se sostiene en el Señor Jesucristo y como un baluarte que defiende la verdad. Que defiende la verdad. Ahora, la verdad es tan relativa, ¿no? Usted sabe que es interesante, pero Pablo le escribe a Timoteo y Timoteo está en Éfeso. Éfeso es una ciudad griega y los griegos de por sí amaban la sofía, el conocimiento, el estudio, por estudiar. Ellos mientras más estudiasen, mientras más conociesen, mejor todavía. Amaban eso. Y en ámbitos, en círculos de este tipo, probablemente jóvenes que han estudiado en la universidad podrán dar testimonio de esto, ¿no? La verdad es relativa. En el mundo la verdad es relativa. Tu verdad no es necesariamente, tiene que ser mi verdad. Pero déjeme decirle una cosa, según la Biblia, la verdad es absoluta. Porque la verdad bíblicamente se encuentra en una persona. Cristo dijo, Juan capítulo 14, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino.
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Hermano, déjeme decirle una cosa. Cristo no fue el camino, Cristo no fue la verdad, Cristo no fue la vida, Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y Cristo seguirá siendo el camino y la verdad y la vida. No, que ustedes están hablando de un libro muy anticuado, que se escribió hace tantos años, pero las cosas cambian. No. La verdad de la palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. Y la iglesia es columna y baluarte de esa verdad que está expresada en la palabra de Dios. Porque se fundamenta en Cristo, que es la verdad. Pero también se fundamenta en la palabra de Dios. El apóstol Juan escribe, ¿no? Escribe la oración de Cristo por sus discípulos. Y en una de las partes de esta oración de Cristo por sus discípulos, y en Juan capítulo 17, Él va a decir lo siguiente: santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. ¿Por qué? Tu palabra es verdad. Hermano, la verdad no es relativa. La verdad de la palabra de Dios no cambia. La verdad de la palabra de Dios se mantiene. Porque la palabra de Dios, que es la verdad de Dios escrita, es el fiel reflejo de la persona de Dios, que es la palabra de Dios encarnada en la persona de Jesucristo. Hermanos queridos, ha pasado la hora. Les veo su carita de hambre. Siento mis tripas. No sé si le hago más caso a mis tripas o a su carita de hambre. Pero quiero decirle esto. Somos columna y baluarte de la verdad. Me gustó algo que dijo Nicolás. Hay varias iglesias en la gracia de Dios. Hay una en Recoleta que casi pasa a Independencia, ¿no? Hace unos pocos meses. Unos metros más y pasa a Independencia. Hay una en Recoleta, hay una en Quilicura, hay una en Talca, en el sur, nunca me acuerdo dónde es. En Lautaro, gracias Pablo, y está en Maipú. Pero Nicolás dijo algo interesante: la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Y la gracia de Dios como iglesia es un regalo inmerecido a Recoleta, Quilicura, Lautaro, Talca, Maipú. Nosotros somos responsables delante del Señor por el lugar que nos toca. Somos responsables de nuestros vecinos. Somos responsables de nuestro entorno, de nuestra comunidad. Feliz 10 aniversario. Pero recuerde, somos columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar.